Hoy quiero comentarles algo que se ha convertido en uno de los peores asuntos de este 2025. Ahora que estamos en un clima político tenso y en un país atento a cada movimiento de los operativos migratorios, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ofreció datos que traen tanta tranquilidad como desasosiego. Me explico. En una entrevista televisada este fin de semana, describió una realidad cruda, fría y profundamente inquietante. Entre equipos de cámara, luces blancas y el murmullo de los productores ajustando micrófonos, Homan dijo que la administración del presidente Donald Trump ha localizado a más de 62.000 niños que habían introducido ilegalmente en Estados Unidos. Y nadie duda de que sea una buena noticia, pero su declaración abrió una mañana de domingo en la que no se esperaban cifras de ese calibre, y vendrían más. Durante la entrevista en la Fox, los monitores del estudio proyectaban imágenes de archivo de la gente entrando por la frontera en mitad de desiertos polvorientos, de patrullas y de agentes registrando vehículos bajo el sol abrasador. Y mientras esas imágenes rodaban, Homan explicó que la administración anterior había perdido de vista una cifra aún mayor de niños, 300.000, que los dejaron en manos de patrocinadores a los que ni siquiera verificaron. También mencionó que una porción desconocida, pero no menor hasta ahora, de esos niños ha terminado en situaciones desagradables. Dijo que muchos se han visto inmersos en redes de tráfico sexual, otros en trabajos forzados y otros se han visto sometidos a toda clase de abusos físicos o psicológicos. Incluso se produjo un breve silencio en el estudio cuando añadió, abro cita: "No puedo discutir, no puedo hablar parte del maltrato que descubrimos". Cierro cita. Ese silencio, apenas un par de segundos, fue suficiente para que la incomodidad casi se volviera tangible. Fuera del estudio, las calles de Manhattan seguían vibrando con el ruido incesante del tráfico, pero adentro, frente a la pantalla, Homan aseguró que el presidente Trump había dado una directriz inequívoca: encontrar a todos y cada uno de esos niños. No ofreció más detalles sobre los casos ni sobre los procedimientos que estaban llevando a cabo, aunque repitió que la meta y el compromiso eran completos y que, por ahora, habían salvado a más de 62.000 vidas infantiles. Esto en los 8 meses de mandato, horas después de la entrevista, y casi como una pieza complementaria en el rompecabezas informativo, la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras, la CBP, emitió un comunicado. Anunció que el número de personas que ahora encuentran tratando de cruzar la frontera sigue descendiendo, desplomándose. Algo más de 30.000 en noviembre en todo el país, unos pocos cientos por debajo de los que encontraron en octubre. El comisionado Rodney Scott dijo esto, que vamos a ver, abro cita: "Nuestro enfoque es inquebrantable: asegurar la frontera, hacer cumplir la ley y proteger a esta nación". A la declaración del comisionado Scott le siguió el anuncio de otro dato que inmediatamente llamó la atención en círculos políticos y mediáticos. La patrulla fronteriza aseguró que había liberado a un total de 0 inmigrantes ilegales en el país en los últimos 7 meses. En el mismo informe también se señalaba que en diciembre de 2024, el último mes de la administración Biden, se encontraron a más de 300.000 personas solo en el sector suroeste de la frontera. En contraste, los datos más recientes, correspondientes a septiembre de 2025 en el mismo sector, indicaban algo más de 11.000 encuentros, frente a los 300.000 de Biden. El cambio se produjo, en realidad, desde que la administración Trump llegó al poder. Desde su primer día, en enero, el presidente comenzó a firmar varias órdenes ejecutivas y memorandos. La declaración de emergencia en la frontera, la designación de varias pandillas criminales como organizaciones terroristas y el lanzamiento de operaciones federales contra inmigrantes ilegales en ciudades como Chicago y Los Ángeles. Cada una de esas medidas ha generado reuniones de última hora, conferencias de prensa y discusiones públicas encendidas, pero en el informe de la CBP aparecían simplemente como hechos, como piezas de una secuencia más amplia y bien planeada de acciones oficiales. Pero el 5 de diciembre, otro hecho añadió complejidad al panorama. La Corte Suprema aceptó revisar un caso para frenar
uno de los decretos que firmó en enero el presidente Trump. El mandatario quería ponerle fin al derecho automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos cuyos padres se encuentren ilegalmente en el país. Los pasillos de la Corte Suprema, que se conocen por su silencio solemne y su arquitectura monumental, volvieron a ser escenario de un momento donde lo jurídico y lo político se tocaban. Varias cortes inferiores ya habían fallado en contra del decreto presidencial, y en mayo, un congresista demócrata incluso presentó un proyecto de ley para prohibir que se emplearan fondos federales para intentar aplicarla. Mientras tanto, en distintos estados, gobernadores y alcaldes se han mostrado reticentes a las operaciones de deportación del gobierno federal, del ICE. En conferencias locales, algunos líderes estatales describieron inquietudes sobre recursos, jurisdicciones y el impacto comunitario. En ciudades grandes y pequeñas, desde salas municipales hasta campus universitarios, se debatía sobre la expansión de estos operativos. En la misma semana en que Homan dio su entrevista, la administración anunció una pausa temporal de todas las solicitudes de inmigración, incluidas las de tarjetas de residencia para ciudadanos de 19 países. Esta medida afectaba a naciones que ya se encontraban bajo una prohibición de viaje desde hace meses. Son, como los llamaron, países del tercer mundo, aunque no todos eran del tercer mundo, una decisión que también se tomó tras el atentado de un joven afgano que dejó 2 miembros de la Guardia Nacional heridos. Uno de ellos fallecería poco después. En las oficinas de los abogados migratorios, los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso según los informes. Esta política se publicó en el sitio web de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, el USCIS, y enumeraba los países afectados: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En el documento, redactado con un lenguaje tan técnico como administrativo, el USCIS detalló que la suspensión se aplicaba de manera inmediata a todos y cada uno de los beneficios migratorios relacionados con esos países. Las oficinas de la agencia a lo largo del país, desde centros de atención en Miami hasta instalaciones en Denver, reajustaron sus operaciones. Ahora, las salas de espera, donde normalmente resonaban conversaciones en distintos idiomas, se han tornado más silenciosas, mientras los solicitantes tratan de comprender el alcance de esta medida. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, para saber sus impresiones, pero, como ocurre con bastante frecuencia en el periodismo, algunas respuestas tardarán en llegar. Y así, en medio de declaraciones oficiales, cifras que descienden, deliberaciones judiciales y operaciones federales que no cesan, resuena el dato con el que abrimos esta emisión: 62.000 niños localizados, según el zar fronterizo Homan. Más allá de los números y más allá de la política, esas cifras evocan imágenes difíciles de ignorar. Rostros jóvenes cruzando desiertos, coyotes traficándolos y abusando de ellos, mucho dinero cambiando de manos, pasos apresurados bajo la noche, linternas en el horizonte, rutas por terrenos irregulares y el sonido lejano de oficinas donde se procesan casos uno tras otro. Son escenas que ya hemos visto todos estos años y que hablan por sí solas. De hecho, con este informe no queremos ni cerrar ni abrir ningún debate, sino dejar constancia de los hechos para que usted, como público, con toda la información, se forme su propio juicio. Porque, al final de esta jornada fría en Washington, aún queda una verdad simple que resuena sobre todas las demás. Más allá de los titulares, de las cámaras y las estadísticas, a estos niños se les ha brindado una nueva oportunidad. Esperemos que los 240.000 restantes también la tengan. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, también habló en la CNN con su estilo habitual, directo y sin rodeos. Aseguró que las operaciones de la administración Trump en Minnesota apuntan a sola y exclusivamente a inmigrantes ilegales y delincuentes. No van a por la comunidad somalí en general. Explicó que existe una gran comunidad somalí ilegal en el estado, no obstante, pero que los estadounidenses no tienen nada que temer. Homan detalló que los operativos buscan específicamente
a amenazas para la seguridad ciudadana, amenazas para la seguridad nacional y a extranjeros ilegales. En su declaración puntualizó que incluso los residentes legales que tengan condenas por delitos graves pueden ser expulsados según la ley. Y es que esta ofensiva se hace en dos frentes conjuntos, el administrativo y el policial. Cuando le preguntaron si sabía el número de somalíes ilegales en Minnesota, Homan dijo que no se puede calcular con precisión porque hay más de 2 millones de ilegales que entraron sin ser detectados durante la administración anterior. Como evitaron a la patrulla fronteriza, nunca se los pudo identificar. Luego añadió que el presidente Trump está reparando 4 años, dijo, de políticas de frontera abierta, y que Minneapolis, St. Paul, las ciudades gemelas, las Twin Cities, se han convertido en una zona prioritaria por la presencia de amenazas a la seguridad pública. Homan también habló de las políticas de las ciudades santuario. Dice que estas dificultan la cooperación entre autoridades locales y federales, y que si Minnesota no fuese santuario, muchos de los arrestos podrían hacerse directamente en las cárceles del condado, y que esto evitaría operativos complejos en la comunidad. Por esta razón, según dijo, se han tenido que desplegar más agentes hasta inundar la zona. Así lo dijo. Aseguró que encontrar a un individuo en las calles requiere de varios agentes, mientras que en una cárcel bastaría con uno solo. A las críticas de por qué estaban persiguiendo a personas basándose en su apariencia, Homan respondió que los agentes del ICE reciben entrenamiento de la Cuarta Enmienda cada 6 meses y que la apariencia no puede generar sospecha razonable. Recalcó que tanto el ICE como la patrulla fronteriza operan bajo protocolos claros para evitar detenciones sin fundamento legal. La entrevista también abordó los comentarios atribuidos al presidente Trump por referirse despectivamente, supuestamente, a los inmigrantes somalíes. La representante de ascendencia somalí, Ilhan Omar, lanzó estas acusaciones sobre las declaraciones de Trump y las descalificó. Homan respondió que el presidente se refería a amenazas criminales y no a comunidades enteras. Cuando le preguntaron por las tácticas del ICE, Homan dijo que los agentes afrontan un aumento del 1.200% en las amenazas que reciben. Y entre las amenazas está la publicación de nombres, direcciones y toda clase de información personal de los agentes y sus familiares, agresiones e incluso atentados con armas de fuego. Aseguró que los oficiales actúan según la ley y que cualquiera que se interponga en el cometido de la ley tendrá que rendir cuentas. Añadió que la presión pública, con gran ayuda de los grandes medios y la política, ha distorsionado, en su opinión, la visión de los hechos, y que ahora los que hacen cumplir la ley parecen los villanos y quienes violan las leyes parecen ser las víctimas. Según los datos de Minnesota Compass, el medio, cerca de 80.000 somalíes viven en el estado y casi el 78% reside en el área metropolitana. El 21 de noviembre, el presidente Trump anunció que revocaba el estatus de protección temporal, el TPS de los somalíes en Minnesota, es decir, el derecho que tienen a permanecer en Estados Unidos, y citó las actividades de las pandillas somalíes para ello y un presunto lavado de dinero. En las redes sociales llegó a calificar al Estado como un centro de actividades fraudulentas después de que se descubrieran fraudes masivos en el Medicaid y en la atención de niños necesitados. De los cerca de un centenar de implicados, la inmensa mayoría eran somalíes. Pero el gobernador Tim Walz no le da la razón y criticó públicamente las operaciones del ICE en las Twin Cities. Esto lo analizamos en profundidad la semana pasada. Pueden ver los programas en el canal, están ahí, así que no entraremos mucho. Pero recordemos que contraatacó a la administración Trump diciendo que no es una solución real la que propone, porque en su opinión se tratan más bien de espectáculos publicitarios, así los calificó. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional informó una serie de arrestos bajo la operación Metro Search. Según la agencia, se enfocaba en los peores criminales extranjeros ilegales, y entre los detenidos, varios son somalíes. Las declaraciones de Homan, las cifras que mencionamos y la actividad policial en Minnesota se entrelazan en un escenario en continuo desarrollo. La ofensiva federal, las posturas estatales y las tensiones políticas en torno a la comunidad somalí configuran un panorama complejo que sigue desplegándose.
Seguiremos informando del rumbo de estas operaciones, sus resultados y sus implicaciones durante la semana, seguro. Bien, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.